¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su cita con los mercados financieros de la mano de BK Finance. La semana pasada mi mujer me decía que tenía oído selectivo y por razones que desconozco no sintonizaba parte de su mensaje. Pues bien, el mercado la semana pasada estuvo lanzando muchos mensajes a los inversores y ninguno de ellos escuchó qué había detrás. De hecho, el S&P la semana pasada subía un 1,31%, el Nasdaq subía un 2,85% y las bolsas europeas subían un 0,50%. Hemos estado viendo noticias últimamente sobre la evolución de defaults al alza dentro de Estados Unidos y de esto el mercado de crédito no ha hecho caso y hemos visto mejor evolución de los spreads de crédito dentro de la eurozona y también hemos visto algunos datos preocupantes como la caída del 4% por parte del petróleo, que ha llevado a que las materias primas la semana pasada se dejaran cerca de un 2% a la baja. Para revisar qué mensajes fue no oyendo el mercado de manera generalizada, hay que hacer un repaso geografía por geografía. En la parte de la eurozona vimos como, a pesar de que los PMI se revisaban más o menos según lo establecido, vimos como la producción industrial alemana caía por cuarto mes consecutivo y también veíamos como los precios industriales también en Alemania caían más de un 12%. Esto es menor crecimiento. Y Lagarde dijo que tener los tipos de interés en el 4% en la facilidad de depósito parecía suficiente como para hacer que la inflación cayera hasta niveles del 2%. De hecho, los swaps europeos están descontando que para mayo del año que viene podríamos tener incluso recortes de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo. Yendo por otras zonas geográficas, en Asia y sobre todo en China, vimos datos muy importantes, caídas de las exportaciones del 6% para China respecto al resto del mundo y subidas del 3% en cuanto a importaciones. Parecía que muchos veían en este dato una estabilidad interna y una debilidad externa, pero al día siguiente vimos caídas del menos 0,2% dentro de la inflación china que hacían que muchos de los inversores estén al tanto de cómo están evolucionando las ventas en el Día del Soltero. Sí, este fin de semana hemos tenido el Día del Soltero en China y habrá que ver cómo las principales plataformas nos dicen que va evolucionando el consumo allí. En otras zonas geográficas, en este caso Norteamérica, hemos visto cómo los inversores tienen dentro de su cabeza el mensaje del presidente de la Fed de Chicago, Goldstein. Nos decía que pueden ver mantenimiento a estos niveles del desempleo con estos tipos de interés y ver fácilmente cómo la inflación va encaminándose hasta niveles del 2%. Esto contrarrestaba con lo que vimos en la subasta del 30 años norteamericano, donde vimos poca demanda de bonos norteamericanos y también contrastaba con la agresividad del mensaje de Powell ante el Fondo Monetario Internacional, que decía que quizá deberían de subir más los tipos de interés. Esto sucede en un momento en el que las expectativas de inflación se están descontrolando a nivel norteamericano y las inflaciones a largo plazo están en máximos del año. También nos decía lo mismo el dato de confianza de la Universidad de Michigan, que se situaba en mínimos de los últimos 6 meses y adicionalmente mostraba cómo la inflación esperada a 5 o 10 años se sitúa en máximos no vistos en los últimos 5 años. Todo esto sucedía en la antesala de una semana que será muy importante por tener un nuevo hito en el techo de deuda norteamericano. Veremos si serán capaces de levantar nuevamente el techo de deuda, porque este fin de semana el presidente de la Cámara de Representantes lanzaba un plan en 2 fases que a priori parece que ha sido desechado por la Casa Blanca y por el Senado. Parece que esto no está importando al mercado porque los eventos de levantamiento o no levantamiento del techo de deuda han sido de escaso impacto económico y de corta duración. Lo que debería de importar al mercado es lo que vimos el viernes. Moody's lanzaba un atención a la evolución de las cuentas públicas norteamericanas y rebajaba el optimismo en cuanto al rating de AAA que tiene otorgado a Estados Unidos. Pero no solo deberemos de estar esta semana atentos a la evolución de los políticos norteamericanos, deberemos de estar muy atentos al IPC norteamericano que se publicará mañana. Habrá que ver si este IPC baja desde niveles del 3,7% hasta niveles del 3,3%. También muy atentos a la cumbre entre Biden y el presidente chino Xi, que será en Estados Unidos, y también muy importante la publicación de resultados del sector retail en Estados Unidos con Walmart o Target diciéndonos cómo va la evolución del consumo norteamericano. Nosotros
parece que deberemos de afinar nuestro oído, como al principio decíamos, y seguimos muy cautos en mercado. Pero esto no quita para que les traigamos, como todas las semanas, 2 ideas para configurar su cartera de manera diversificada. En la parte de fondos de inversión, JP Morgan Global Research Fund, un fondo que nos ofrece una diversificación global con las mejores ideas de análisis de la casa norteamericana. Y en la parte de inversión directa, ASML, una casa holandesa que nos ofrece un potencial de subida de doble dígito. Como siempre, les deseamos una gran semana de mercados, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales donde podrán encontrar este vídeo en formato podcast y les recordamos que tienen una nueva cita con los mercados financieros aquí, la semana que viene, de la mano de Beca Finance.